Bueno, ya tenemos una buena cantidad de asistentes y por respeto a ellos, parece oportuno arrancar. Primero que nada, saludos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, inclusive, depende en qué momento estén viendo esta grabación o que estén acá en vivo. Mi nombre es Santiago Ramos, yo soy el responsable comercial del portfolio de soluciones de networking y seguridad de VMware para el sur de Latinoamérica. Me acompañan dos ingenieros especialistas, Waldemar Pérez y Juan Pablo Grimaldo. Esta sesión forma parte de una serie de sesiones que venimos teniendo cada 15 días, todos los viernes, donde tratamos diferentes temáticas relacionadas a networking y seguridad dentro de VMware. Después les voy a pasar el link para que puedan ver sesiones pasadas. Igualmente, si buscan Power Blocks, que es como las llamamos estas sesiones, Latinoamérica, BCN, B corta CN, lo van a encontrar rápidamente. La idea de hoy, y voy a ser muy breve en la introducción para poder dar paso a ir al contenido directamente, es en una sesión muy breve de 30 minutos poder hablar fundamentalmente dos temas que creemos que son muy interesantes y muy oportunos. En primer lugar, el foco de esta sesión va a ser la gestión o cómo podemos operar de una manera uniforme, de una manera integral, lo que es la infraestructura de red, tanto virtual como física, con foco en entornos donde existe Cisco ACI como plataforma de SDN. ¿Sí? Ese va a ser el foco principal de esta sesión, por lo cual vamos a apoyar en una solución, una herramienta, que en la cual nosotros contamos que se encarga justamente de monitorear la performance de networking y darnos visibilidad. El foco de esta sesión va a ser justamente Cisco ACI, pero si les interesa entender un poco más y profundizar sobre el tema, hay otra sesión dentro de los Power Blocks que ya tuvimos, donde sí tenemos una mirada mucho más general de la solución y nos enfocamos también en el entorno virtual. Y otro de los temas por los cuales vamos a arrancar es un tema recurrente que muchas veces conversamos con los clientes que están en búsqueda de una solución, de resolver un problema mediante una solución, una plataforma de SDN. ¿Sí? Es Cisco o VMware, ACI o NSX. Y lo que nos va a contar un poquito Waldemar ahora es ver cómo realmente los dos pueden convivir y que hay casos de uso donde aplican perfectamente los dos, ¿sí? Y de hecho hay documentación de ambos vendors que nos explican cómo podemos implementar y cómo podemos sacar el máximo provecho a cada una de las soluciones en un único entorno. Si quieren, en cualquier momento de la sesión pueden usar la opción de Q&A para hacer consultas, y si no, con el tiempo que nos queda al final podemos ir viéndolas. Así que, si les parece, Waldemar, adelante, arranquemos. Muchas gracias, Santiago, y muchas gracias a todos. Y como dijera Santiago, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo si lo estamos viendo en vivo o lo estamos viendo grabado. Entonces, como decía Santiago, la idea de hoy es un poco particular. Como decía Santiago, ya hicimos algunas presentaciones anterior en el Power Block de lo que es BRNA, pero en este caso particular vamos a centrarnos un poco en un caso particular, que es el uso de una visión un poco más integrada de cómo operar en este mundo que realmente necesita tener una visión unificada. Entonces, por eso es un poco también como juego, es ¿por qué no? ¿Por qué no tener y no asumir esa dicotomía que muchas veces parece que fuera necesario y en realidad no lo es? Entonces, un poco, como decía, vamos a ver un poco con Juan Pablo también cómo vamos a trabajar esto. Entonces, la primera cuestión que tener claridad es que nosotros cuando estamos trabajando con NSX, ya sea en el caso más general, en la cual incluye también lo que es virtualización de red, o en el caso particular, que solo hablamos de utilizar NSX para seguridad, hay una combinación de ambos mundos y que perfectamente puede convivir. Para nosotros, y es un leitmotiv nuestro, la red física que tengamos por debajo no es una restricción, al revés, es simplemente la carretera donde vamos a construir nuestra virtualización de red, donde vamos a construir nuestra necesidad hoy por hoy, estamos hoy en el 2021, de cómo tenemos que entregar esto. Y esto nos hace una combinación en la cual tenemos elementos que van a ser entregados en forma virtual directamente a la aplicación y que nos expande más allá de elementos que están solamente en nuestro data center. Y eso es un leitmotiv también nuestro cuando hablamos de Virtual Cloud Network. VMware hoy es una empresa multicloud, no solamente el data center, y sus soluciones de red de seguridad también se expanden para eso. Y eso me permite a mí
no solamente atender elementos muy concretos, muy tradicionales, que podrían ser en el entorno del data center, y muchas veces inclusive solamente mirando lo que podría ser el mundo de máquinas virtuales, sino expandiendo a otro tipo de cargas de trabajo, virtuales, en mi premisa, como podría ser un mundo de Kubernetes, virtuales en una cloud pública, directamente tomando capacidades de expander en lo que podría ser un entorno de cloud pública de AWS, de Azure, o inclusive algún sabor de estas combinaciones de lo que nosotros llamamos hybrid cloud, ya algún modelo tradicional que hace tiempo que hemos desarrollado como VMware en cloud AWS, o alguno de estos modelos también híbridos que tenemos con el equipo de Microsoft, con el equipo de Google, con el equipo de Oracle. Y por debajo va a haber una carretera que nos lleva. Y eso es real. Y una de las tantas carreteras que podríamos tener es la capacidad de Cisco ACI. Y eso nos permite a nosotros inclusive combinar, y eso es también un tema que nosotros miramos, es que la solución ya está hecha para trabajar. Nosotros somos la solución de networking y enfáticamente seguridad para un entorno VMware, pero que colateralmente puede expandirse. Y eso nos permite mantener un ciclo de vida, una forma integral y de vuelta, no solo pensando en cargas virtuales, sino es posible utilizar NSX para cargas físicas, sí es posible, y es posible utilizar NSX para cargas en un entorno, un S2 de AWS, una máquina virtual de Azure o algún tipo de clúster de Kubernetes. Entonces, cuando yo miro esto, lo que estoy haciendo es también tener una segunda visión. Porque muchas veces se ha entendido la única forma de utilizar NSX es porque tengo que virtualizar la red. Y eso es correcto si mi interés es virtualizar la red. Pero si mi interés todavía no llegó a ese punto, y por ejemplo, las funciones avanzadas de seguridad que hacen la diferencia, que aquel momento, en 2013, creó esa palabrita llamada microsegmentación, sí, la creamos nosotros, y que ha evolucionado de aquel firewall, que era un firewall stateful capa 4, y que siempre fue un firewall stateful, a un firewall que hoy es capa 7, que inclusive tiene capacidades de SIPS y capacidades de DR. ¿Y esto implica utilizar el modelo de virtualización de redes de VMware? No. Yo puedo desplegar absolutamente todas las capacidades de seguridad de NSX sin modificar la red, incluido el caso que tenga Cisco ACI. Entonces, por eso también nosotros miramos que no es una dicotomía, sino entender realmente cuál es el caso de uso que estoy haciendo. Y si, por ejemplo, un caso de uso es totalmente válido y que es una evolución cada vez más fuerte del lado nuestro, es el elemento de seguridad, y créanme que vamos a seguir evolucionando, es totalmente válido. Cuando llego a ese punto, entonces me digo, ok, si yo potencialmente me planteo la posibilidad de que ambos mundos puedan convivir, la pregunta que me puedo hacer, ¿y la operación? ¿Cómo yo voy a construir esta operación posteriormente? Entonces, voy a tener que mirar consolas diferentes, no tener una forma coherente que me permita mirar ambos mundos, y eso es un poco lo que pretendemos mostrarles hoy. Es posible ese camino. Y en este caso, ya le doy el paso a Juan Pablo para que nos cuente un poco cómo es posible hacer esta visión más integral. Adelante. Digamos aquí la idea es que podamos tener tanto todo el tema físico que tenemos, que podemos pasar a través de ACI y todo lo que podemos ver a través de NSX. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos a través de una simplificación lógica de lo que tenemos en una aplicación, que es lo que vemos en la parte de arriba del diagrama, donde vemos cómo se ha desplegado la aplicación. Entonces tenemos una aplicación donde tenemos un segmento o una VLAN que tenemos desplegada de la parte web y de la parte de la aplicación. Y eso, ¿cómo yo puedo entender que viene del lado físico y del lado virtual? Entonces, digamos que tenemos dos plataformas, una plataforma que es estable, que es escalable, que tiene un underlay que es totalmente escalable, y tenemos otra plataforma que es totalmente definida por software y que maneja los servicios que tenemos ahí. Pero para la operación, pues digamos que puede ser muy complejo tener una visibilidad de lo que tengo en software y lo otro lo que tengo físico. Entonces aquí es donde viene VRNI para mostrarnos
cómo se pueden juntar esos dos mundos en un solo punto. Si quieres, dale ahí a Gerardo, por favor. Entonces, ¿cuáles son los casos de Peerless Network Insights? Entonces, el primer caso de uso es poder identificar qué es lo que yo tengo en mi red y poder aplicar o que me den unas políticas de seguridad que estén asociadas a lo que yo realmente tengo en la red. Pero no solo hablando de uno de los ambientes. Digamos que aquí yo puedo estar hablando de temas físicos, temas nativos en nube o temas locales. Entonces, y eso lo que me permite es que todo ese ambiente yo también tenga una visibilidad de lo que tengo para poder migrarme en el caso que yo quisiera migrarme a la nube o en el caso que yo quiera migrar una aplicación que tengo en un mundo físico, moverlo a un mundo virtualizado. Luego optimizo a nivel de troubleshooting. ¿Por qué? Porque tengo toda la visibilidad del tema físico y del tema virtual en un solo punto. Entonces yo puedo identificar si tengo cuellos de botella de tráfico o tengo problemas de estabilidad en alguna plataforma o tengo una política de seguridad que no está correctamente aplicada. Entonces, digamos que con una vista holística de toda mi infraestructura, yo lo podría identificar. Y si yo quisiera agregar aún más visibilidad de lo que me permite NSX, VRNI es una buena opción para poderlo tener. La siguiente, por favor. Aquí, tenemos un gráfico, más adelante vamos a hacer un demo, que Valde nos va a acompañar con un demo, pero aquí vamos a hablar de las características que tenemos. Entonces, VRNI se integra con el APIC. Puedo estar revisando todos los APGs y los port groups que tenga yo configurados. Entonces, yo tengo toda la visibilidad de lo que tengo en medio físico y puedo tener una visibilidad extremo a extremo de por dónde pasa el paquete dentro de mi fábrica. Digamos, aquí lo estamos mostrando. Tenemos 3 hosts, tenemos una fábrica que interconectan esos hosts y cómo va el paquete en cada una de ellas. Pero si yo quisiera, no solo esto, sino quisiera agregar Amazon en mi infraestructura, ahí va a aparecer como end-to-end él lo va a llevar hasta Amazon, hasta la nube pública. Entonces, es una visibilidad end-to-end. Identifica las DRF y identifica cuáles son los roles que tiene cada uno del hardware dentro de CI. Entonces, puede identificar los leaves, puede identificar los spines, puede identificar cuáles son los puertos que tienen cada uno y si ellos están conectados a diferentes spines, los va a poder identificar y lo vamos a ver en el tema. ¿Quieres la siguiente, Valde, por favor? Y ahí creo que ya sigue tú. Gracias, Juan Pablo. Efectivamente, como decía Juan Pablo, lo que estamos aquí es teniendo la posibilidad de trabajar en un ambiente diferente, en la cual podemos utilizar integradamente las dos soluciones, y eso es parte de lo que pretendemos hacer. Así que, si me permiten, voy a hacer el cambio para ir realmente a una demo en vivo, y así somos de confiado de lo que estamos haciendo, para poder mostrarlos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la plataforma de VRNI, que ya hemos visto anteriormente en alguna otra sesión de PowerBlock. Y como decía un poco Juan Pablo, nosotros podemos combinar la vista no solamente de elementos que puedan ser específicamente de NSX, sino realmente en tener una vista integrada. Y cuando estoy hablando de una vista integrada, estoy hablando de que yo puedo tener una combinación de información en la cual, por ejemplo, yo puedo tener vistas que tengan elementos, máquinas virtuales que corran en premisa, o inclusive elementos que estén corriendo en una cloud pública, por ejemplo en AWS. Y así puedo combinar elementos de muchos diferentes y, por ejemplo, uno de los casos particulares que también puedo utilizar específicamente es Cisco ACI. Entonces yo digo, ok, entonces yo puedo tener una visión integrada, sí, una visión integrada que me permite, por ejemplo, ser capaz de desarrollar algún dashboard de visualización de ingreso que me permite, por ejemplo, entrar y yo digo, mira, puedo customizarme y juntar, y vuelvo a insistir, obtener en una sola vista la combinación de lo que está ocurriendo en el underlay con lo que está ocurriendo en el overlay, y en este caso, por ejemplo, Cisco ACI, sí, esa es la idea. Yo puedo trabajar y desde ese punto de vista, no solamente tener una vista, sino que me puedo construir para mí mismo un dashboard en la cual, si se fijan, tengo la vista
por ejemplo, de las entidades que puedo estar manejando, puedo tener la vista del conjunto de por groups que están teniendo, e inclusive, ven que aquí estoy hablando VLAN, es decir, no estoy asumiendo un overlay de NSX, sino la construcción tradicional, y puedo tener el detalle de lo que está ocurriendo en esos elementos, y poder saber si, por ejemplo, hay máquinas virtuales, qué máquinas virtuales, cuáles son las que están conectadas, por ejemplo, hasta, por ejemplo, las MAC address que estoy teniendo de los elementos. Pero eso sí, y esa es la ventaja. Yo puedo tomar esa información y hacerla parte de mi vista. Me permite, por ejemplo, a mí saber si hay relaciones en point group, saber los tenants, si existe la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto para mí perfectamente puede ser mi dashboard de ingreso. Pero la segunda vuelta, ok, pero ¿y si quiero buscar información? Entonces, yo vuelvo a este dashboard que probablemente ustedes es el inicio, el que ya vimos, y sigo insistiendo, este chico aquí, esta búsqueda, es el punto central de donde estamos trabajando. ¿Y cómo comienzo eso? Simplemente poniendo la palabra ACI. Y si se fijan, solo por poner ACI, ya tengo un montón de objetos que mi plataforma de Virreal Network Insight permite visualizar. Solo por hacer eso, simplemente por eso. Y por ejemplo, si digo, ok, ya tengo el ACI, pero quiero ver, por ejemplo, información de Fabric. Entonces, va completando en función de la información que tengo. Y por ejemplo, yo en particular tengo un Fabric. Y quiero ver qué tiene ese Fabric. Entonces, simplemente me permite, ok, yo podría tener más de uno, en este caso tengo uno solo, y simplemente porque hago un clic, tengo y me extrae toda la información disponible del Fabric. No estoy mirando NSX acá, estoy mirando el Fabric de ACI. Directamente estoy trabajando en él. Puedo de vuelta ver los switches que tengo en ese Fabric, saber si hay múltiples tenants, verlos esos tenants en ese Fabric, saber, por ejemplo, cuáles son los API que tengo, si la pista principal de saber dónde estoy trabajando. Y si eso no me es suficiente, yo digo, ok, ahora, si quiero tener un detalle, por ejemplo, de esos mismos switches que tengo ahí, y quisiera que los switches me los agruparas, por ejemplo, por el rol que están cumpliendo, saber si es un SPI, un leaf. Listo, obtengo la lista. Y si yo hago el clic en cada uno de estos vínculos, realmente lo que traigo es la información de cada uno de los switches en Fabric. Y miren que no solamente la información genérica, sino el detalle de cada uno de los puertos con la topología que corresponde a ACI que estoy visualizando. Sé que ese puerto dónde está, sé la velocidad, sé la MTU, la MAC address, quién es el nodo en ese puerto, el modelo de switch que estoy utilizando. Esa información para mí está ahí, no hay mayor misterio. Inclusive, saber puerto por puerto que estoy haciendo, inclusive si tengo máquinas virtuales conectadas. Y por tanto, por ejemplo, fácilmente yo conectar la relación que en este puerto tengo tal máquina virtual y por tanto, si quiero, inclusive saltar la información de la máquina virtual. Esa es la belleza de Bernet. Es colectar información de múltiples y diversas fuentes y llevarlas en un solo punto. Ok, no me basta eso, quiero más. Entonces, ¿querés saber, por ejemplo, los endpoints que tengo? Por ejemplo. ¿Los endpoints? Sí, los endpoints. Pero eso es ACI, no hay inconveniente. Yo puedo mirar y puedo saber las máquinas virtuales que están de vuelta siendo parte de ese endpoint group. Saber específicamente, y de vuelta, si se vengan, todos estos vínculos son vivos, es decir, puedo ir. Es decir, hay una relación así natural, por ejemplo, en este caso, de lo que es ACI con lo que es la infraestructura virtual de Vicenta. No hay necesidad, porque esa magia la hace BRNI, es juntar los puntos, entender la información en todos lados. No me basta, quiero hacer más. Waldemar, ¿me permites ver, por ejemplo, acá es, ahí ven que no es grabado esto. Si yo quiero ver, por ejemplo, los application profile, perfecto. Vamos a los application profile. Y yo puedo entrar a cada uno de estos application profile y obtener, por ejemplo, cuáles son los endpoints que están asociados, por ejemplo, los nombres de cada uno, los tenants a los que pertenezcan. Pero esta información, y si se fijan, en ningún momento tuve que ir al API. Simplemente lo tengo aquí. Y la potencia tal vez mejor, yo creo que es una de esas bellezas que tiene, y que para mí es lo fundamental, es, y si tengo una infraestructura que combina ambas cosas, y quiero ver cómo se conectan, y cómo, por ejemplo, dos endpoints, es decir, dos máquinas virtuales o lo que fuera, se ven, yo puedo visualizar eso. Sí, y eso es lo que
siempre BRNI ha sido la diferencia. Es la capacidad de, por ejemplo, si yo quiero visualizar la conexión desde una máquina virtual, yo qué sé, vamos a poner algo que tengamos en curso, por ejemplo, esta máquina virtual. Y quiero saber si esta máquina virtual, cómo se conecta, es decir, que literalmente me haga el path de todo lo que estoy trabajando, yo poder elegir, ir avanzando y, por ejemplo, decir con esta. Y esto es en realidad nada extraño de lo que hemos visto en alguna otra sesión de BRNI, en la cual yo le estoy pidiendo, tráeme toda la información disponible y muéstrame cómo se conectan estos dos endpoints, que en este caso son dos máquinas virtuales. Y lo que hace BRNI es pensar estas máquinas virtuales, dónde están conectadas, e interpretar inclusive quién es el underlay de estas máquinas virtuales. Y si se fijan, esto que aparece aquí abajo es el Fabric de ACI. Entonces yo puedo tener la interpretación, inclusive puedo agregar el detalle y saber punto por punto si estoy en la máquina virtual, eso que es la tarjeta de red, cuál es el port group de esa máquina virtual, cuál es la tarjeta de red del hipervisor, y después ya directamente conocer todo el tránsito que tiene ese path para esas máquinas virtuales, incluido el Fabric ACI. Y si, por ejemplo, en ese Fabric yo tengo múltiples caminos, yo puedo decirle, no solamente me muestres un camino, piensa y muéstrame todos los múltiples caminos que tengo para eso. Y esa información me permite a mí, por ejemplo, y acá tomando una de las máquinas virtuales, saber, por ejemplo, que esa máquina virtual, que es una máquina virtual, que está conectada a una VLAN, sí, a una VLAN. No estamos hablando de NSX como autorización de red. Podríamos estar hablando de NSX como seguridad, y es totalmente lícito, ver los múltiples caminos que podría tener para cada uno de los caminos, si se fijan, que estoy trabajando con SMP. Entonces, yo creo que si lo miramos en perspectiva, las capacidades de pensar que hay una dicotomía entre ambos mundos no es algo real. Realmente tenemos la capacidad de poder entregar una vista real, operativa, de las dos soluciones y hacer que funcionen operativamente para nuestros clientes finales con un valor agregado. Entonces, yo creo que no hay una dicotomía. Hay una oportunidad enorme de utilizar ambas soluciones si es necesario, si es el deseo de ustedes. Y, por ejemplo, no pensar que hay stopper entre ellos, sino que son soluciones que perfectamente se pueden complementar, especialmente, por ejemplo, si yo quiero empezar a avanzar en los elementos de seguridad que tengo en la plataforma de NSX. Ahí, por ejemplo, les devuelvo Santiago, Juan Pablo, algún comentario adicional que quieran agregar. Muchas gracias, Waldemar. Algo que no nos centramos en esta sesión, pero quizás sería interesante mencionar que en ese pad que vos mostrabas pueden haber otros componentes, por supuesto, además de Cisco ACI. Pueden haber balanceadores, pueden haber firewalls, pueden haber de todo. Las integraciones con el mundo físico no se restringen solamente, por supuesto, a Cisco ACI. Muy buen punto. Pero como decíamos, esto ya lo habíamos observado en las sesiones anteriores. Exactamente. Entonces, ahí yo creo que, no sé si cómo estamos de preguntas, si tenemos alguna pregunta pendiente sí, todavía. Hay una pregunta sobre multisite de SCI, digamos que si se pueden integrar más de un SCI dentro de la red, sí, dentro de BRNI, sí se puede, pero preguntaban de un roadmap sobre el multisite, digamos que es cuando se coloca un orquestador adicional que se integra varios. Sí. Ahí yo, la recomendación es en particular sentarnos a conversar con ustedes, con el cliente que tiene la preocupación, pero obviamente es parte de nuestro trabajo con BRNI seguir la evolución de las terceras partes, por ejemplo, en el caso de multisite, para poder tener la complementación, porque ese es el objetivo. BRNI no es una plataforma solo orientada a VMware, sino como estamos viendo, a tener una visión integral. Entonces, por tanto, nuestro trabajo de ingeniería es seguir a cada uno de estos proveedores de terceras partes para integrarlo. Así que, si tienen esa duda, contáctenos y lo revisamos y vemos en detalle ese punto en particular. Exacto. ¿Hay una pregunta adicional? Sí, César Orozco, ¿qué licenciamiento se añade de BRNI? Hay diferentes formas de licenciar BRNI. Como parte de NSX está en la versión más alta, Entrepres Plus, el cual viene la edición Advanced de BRNI, que no te permite esta integración. Para poder hacer esta integración con Cisco ACI necesitas
la edición Enterprise. Pero hay otra forma de hacerlo. Ahí también se puede licenciar y utilizar VRNI también como un servicio SaaS, ¿sí? Esa es una opción. La otra también en contexto de Cloud Foundation, también se puede licenciar VRNI en su versión Enterprise para poder justamente tener visibilidad del mundo de Cisco ACI y de infraestructura física también, en general. Ahí yo complementaría lo que dice para que quede claro, es decir, hay varias opciones de adquirir VRNI como parte de alguna otra oferta de VMware, pero también es posible adquirir VRNI como una solución standalone. Por ejemplo, con el caso que decía Santiago, para el caso de SaaS, es solo adquiero VRNI, es también lícito. Es una plataforma de visibilidad, no está, obviamente, está alineado a lo que es Virtual Cloud Network nuestro, pero como ven, admite muchos otros fuentes de información, por lo cual perfectamente uno lo puede comprar, si lo quiere. Está la ley, totalmente. Vale, hay otra. Sí, estoy mirando la preguntas. futuro NSX hablará OpenFlow con switches whitebox y programará switches físicos. Yo creo que ahí tenemos que conversar un poquito más de lo que ha pasado en el mundo. Para que se hagan una idea, OpenFlow fue el trabajo que hizo Martín Casado, ¿de acuerdo? Cuando estaba en la Universidad de Stanford. Y cuando Martín Casado, esa idea conceptual de su doctorado la llevó a la práctica, creó una empresa que se llama Nicira. Esa empresa Nicira, justamente uno de los desafíos que encontró el equipo de Martín Casado es que la visión de OpenFlow era incompleta en la práctica. Era buena como idea, pero llevarla a la práctica fue un desafío. Esa empresa Nicira fue adquirida en 2012 por VMware y es hoy NSX. Entonces, si alguien está mirando OpenFlow hoy, miren el propio trayecto de Martín Casado y van a encontrarse que ese trayecto lo llevó a NSX. Entonces, esa es la respuesta hoy. Piensen fundamentalmente de que ya no estamos hablando de switches físicos. La forma de desplegar esas aplicaciones incluye hoy mirar las distintas ofertas de cloud público o cloud híbrida, en la cual no tengo control de ningún hardware para gestionarlo. Y sin embargo, tengo que entregar servicio. Esa visión de Martín justamente lo llevó a pensar en una abstracción completa, 100% software, y es lo que terminó derivando hoy lo que estamos hablando como NSX. Hay una consulta más. Hay otra que Dice, sí, ¿dónde consigo más información de NSX y VRNI? Ahora te voy a poner un link en el chat donde es un buen lugar para arrancar. Igual también es importante mencionar el tema de los Hands-on Lab. Si te voy a poner el link también ahí. Pero VMware, si vas a la parte de Labs, de los Hands-on Lab, vas a encontrar laboratorios disponibles vivos, laboratorios reales, donde podés probar, tocar y no vas a romper nada. ¿Sí? Si necesitas inclusive hasta 8 horas, vas a poder hacer todas las pruebas que quieras de un montón de soluciones, no solamente en NSX y VRNI. Te voy a poner ahora en el chat general estos dos links, así ya quedan para todos. Y obviamente contactarnos a nosotros para si quieren conversar en detalle. Pero hay mucha información pública para que ustedes hagan la propia exploración, pero esto también también. Y tomo la última pregunta porque ya estamos en los 31, entonces como empezamos un poquito tarde, estamos bien. Sobre el tema de las integraciones. Eso es una buena discusión que yo creo que vale la pena pensarla. Hay que tener la visión de tener la capacidad de que coexistan naturalmente ambas soluciones sin correr el riesgo de generarse locking entre las soluciones. Desde ese punto de vista, nuestra sugerencia y nuestros diseños para Cisco ACI orientan a trabajar a esa consistencia sin tener una matriz de una intimidad de link que podría potencialmente friccionar la evolución de las dos plataformas. Entonces, por ejemplo, para nosotros la integración más sencilla que tenemos con ACI, y está en nuestros papers, es uplink contra los layer 3 out que tengo en ACI, contra lo que es la estructura de los uplink de un T0, y listo. Y hablamos arriba OSPF, BGP, y esa es la integración. Y permitimos que ACI evolucione en forma natural, permitimos que NSX evolucione en forma natural, y lo que hay en el medio es una integración estándar, freelance y un protocolo de ruteo. Y con eso es suficiente para extender las capacidades en cualquier tipo sin correr riesgo de un locking
de cross-interoperabilidad. Esa es nuestra recomendación y así están escritos en nuestros papers. Entonces, inclusive complementando el detalle, mirando un poquito más la pregunta, conversemos porque hoy por hoy las capacidades de NSX son posibles en el mismo VDS que ustedes tienen en el BIFIR. El mismo VDS de BIFIR, yo puedo tomar esas capacidades, especialmente si están mirando solamente la parte de seguridad, podemos tomarlo. Y ahí no hay movimientos de máquinas. ¿Sí? Conversen con nosotros y van a ver que es mucho más simple de lo que parece anteriormente. Hay una pregunta interesante ahí de Pablo Morán. No, es la de IP. Sí, sí, está bien, ya quedó. Ya quedó. Yo creo que ya, y estamos bien. Yo creo que 33, como decimos, estos son pequeñas sesiones, obviamente van a tener más preguntas y dudas, y la idea aquí es que ustedes después, si quieren entrar en detalle, justamente nos contacten al equipo de VMware, en particular el equipo que hacemos Video Cloud Network para LATAM, y para poder revisar con tranquilidad y mayor detalle cualquiera de las dudas que seguramente pueden seguir surgiendo, pero en aras del tiempo creo que hemos cumplido la meta y les agradezco infinitamente el tiempo, les agradezco las preguntas porque siempre es bueno sentir que ustedes están del otro lado y los invitamos a o repasar las sesiones anteriores o en las próximas sesiones que estamos programando a futuro. Muchas gracias. Juan Pablo. Gracias Santiago. a todos, que tengan buen día y buen fin de semana para todos. Que la pasen bien.